Buenas noches, queridos amigos. Saludos desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, para todos ustedes. Deseando lo mejor, que esta reflexión de esta noche resulte de bendición para todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Continuamos con estas exposiciones y estas reflexiones de medianoche, utilizando como referencia el libro del pastor John MacArthur, El pastor como predicador. Hoy hablaremos sobre epitafio de un predicador fiel. Las palabras de los hombres agonizantes tienden a ser despojadas de toda hipocresía, a revelar lo que reside dentro del corazón del individuo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, en su lecho de muerte expresó, abro comillas, muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será dado de vuelta a la tierra para convertirse en alimento de gusanos. Tal es el destino que tan pronto espera al gran Napoleón. Cierro comillas. Fue Mahatma Gandhi quien dijo al borde de su muerte, abro comillas, mis días están contados. Por primera vez en 50 años me encuentro en el pantano de la desesperación. Todo a mi alrededor es oscuridad. Estoy orando por la luz. Cierro comillas. Lo interesante es que la frase pantano de la desesperación proviene del libro Progreso del Peregrino, que Gandhi había leído pero no creído. Fue Charles Maurice de Talleyrand, un prominente diplomático francés del siglo XIX, quien escribió en una hoja de papel encontrada después de su muerte, y cito, abro comillas, qué cuidados, qué agitación, qué ansiedad, qué mala voluntad, qué triste complicaciones, y todo esto sin otro resultado que excepto una gran fatiga de la mente y del cuerpo y un profundo sentimiento de desánimo con respecto al futuro y repugnancia con respecto al pasado. Cierro cita. Qué miserable, sí, qué miserables maneras de morir. Sin embargo, hay mejor formas de hacerlo. Recuerdo en mi niñez, así lo cita el doctor MacArthur, que visité la congregación Christ Church en Filadelfia. Mientras recorría los predios de la iglesia, encontré la tumba de Benjamin Franklin. No puedo dar fe de la pureza de su religión, pero me gustó el epitafio que escribió para sí mismo, tanto que lo memoricé. Dice así, el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un viejo libro, sus contenidos arrancados, despojados de su rotulación y del dorado, ya hace aquí comida para gusanos, pero el trabajo no se perderá, porque como él creía, aparecerá una vez más en una edición nueva y más elegante, corregida y mejorada por el autor.
Cierro la cita. Al igual que Benjamin Franklin, el apóstol Pablo escribió su propio epitafio. Esto es lo que él dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Hay que ser fiel hasta el fin. Quiero llevarlo no a los próximos años de su ministerio, sino al final de su vida. Deseo que piense en lo que su epitafio dirá. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, contiene el epitafio del mayor siervo de Dios entre los hombres. Aquí encontramos la evaluación de Pablo acerca de su propia vida. Cuando la escribió, estaba al borde de la muerte. Su juicio se había realizado. Su sentencia era la muerte y su ejecución era eminente. Pablo sabía que ese encarcelamiento sería el último y que estaba de camino al martirio. Yo supongo que por los estándares humanos, ese no era un buen momento para que Pablo dejara el mundo. Estoy seguro de que entre muchos creyentes en la iglesia primitiva había un profundo, intenso amor y afecto por el apóstol. Después de todo, muchos creyentes gentiles eran capaces de rastrear su linaje espiritual hasta su ministerio. Ellos estaban en deuda con él porque les había presentado a Cristo como su Salvador. ¿Quién podría reemplazarlo? Él fue el último de los apóstoles y no hubo sucesión apostólica después de él. Pablo tuvo experiencias directas con el Jesús resucitado en varias ocasiones, siendo la primera en el camino de Damasco. No había nadie como él, y sin embargo, ya era su hora de partir. La partida de Pablo sucedió en un momento aparentemente inapropiado para la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, había caído en tiempos difíciles. Pablo había iniciado esa congregación y había llegado al punto en que la gente se desviaba de la verdad y abandonaba la búsqueda de las cosas sagradas, y los líderes corruptos estaban desviando a la gente. Como resultado, la iglesia estaba errando en doctrina y conducta. Es por eso que Pablo habla dejando a Timoteo al mando. Esperaba que éste arreglara las cosas, pero la resistencia desde el interior de la iglesia y la persecución desde afuera evidentemente hicieron que Timoteo vacilara. En el comienzo de la carta que lleva a su epitafio, Pablo escribió a Timoteo, abro comillas, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, segunda de Timoteo 1:5. Esa es una de las declaraciones interesantes. Es como escribir una carta a alguien diciendo, abro comillas, querido amigo, sé que eres cristiano, pero ¿por qué Pablo le recordaría a Timoteo que el joven discípulo estaba en la fe? A menos que hubiese ciertas cosas que pudieran poner en duda eso. Pablo entonces continuó explicando
por qué mencionó la fe no fingida de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Está en el capítulo 1, verso 6 de 2 de Timoteo. Él estaba diciendo: Timoteo, tú tienes un don para la predicación y el ministerio, que fue afirmado por los ancianos de la iglesia. Avívalo. Pablo estaba preocupado porque Timoteo evidentemente había vacilado en el uso de sus dones debido a la presión desde el interior y la persecución desde el exterior. Estaba empezando a colapsar. Por eso, en el versículo siguiente, Pablo le hizo esta exhortación: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, capítulo 1, verso 7. Cuando Pablo hablaba de la cobardía de Timoteo, se refería a pusilanimidad. Eso era muy serio, no solo porque Pablo, el último de los apóstoles, estaba a punto de partir, sino porque el reemplazo suyo, Timoteo, estaba decayendo. Había llegado el punto en que Pablo consideró necesario decir: no seas cobarde, sigue haciendo lo que se te enseñó que hicieras. En el versículo 8, Pablo agregó: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Unos cuantos versos más tarde, Pablo exhortó: retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando usted enfrenta persecución de los de afuera y resistencia de los de dentro de la iglesia, se encontrará tentado a cambiar su doctrina y transigir para poder aliviar algo de la presión. Pero Pablo dijo a Timoteo que combatiera esa tentación y guardara lo que se le había confiado. Tenemos una idea de lo terrible que debió haber sido la situación cuando Pablo añadió: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Capítulo 1, verso 15. La implicación es: Timoteo, ¿también tú me vas a abandonar o te vas a desviar? Es un lenguaje fuerte el de Pablo. Revela la condición del corazón de Timoteo y la salud de la iglesia de Éfeso. Pablo le había dado a Timoteo la responsabilidad de dirigir la iglesia en Éfeso y ser un ejemplo para las otras congregaciones. Sin embargo, Timoteo estaba dejándose llevar por la debilidad. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1, Pablo escribió: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En los versículos que siguen insistió: sea un soldado, sea un atleta, sea un labrador muy trabajador, sea un obrero diligente, sea un utensilio para la honra y huye de los deseos juveniles y sé esclavo del Señor. Pablo ordenó a Timoteo que no cediera, fallara ni transigiera. En el capítulo siguiente, Pablo escribió: persiste tú en lo que has aprendido. Capítulo 3, verso 14. Es importante recordar, en cuanto a lo contextual, que en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, Pablo le recordó a Timoteo que toda la escritura fue inspirada por Dios y que era provechosa para toda buena obra. Entonces en el capítulo 4, verso 2, Pablo exhortó al joven a predicar la palabra. Toda la epístola de 2 de Timoteo fue un intento del apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por infundir fuerza en un Timoteo debilitado.
Se puede ver entonces que desde una perspectiva humana, este no era el momento óptimo para que el apóstol Pablo partiera. Sin embargo, continuó expresando una confianza tranquila mientras se preparaba para hacer a un lado y dejar que Timoteo lo sucediera. Después de confrontar con valentía a Timoteo, Pablo exhibió entonces una actitud triunfal al resumir su vida con estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Capítulo 4, 7. En esencia, Pablo estaba diciendo: estoy listo para partir. Usted no puede controlar la generación que viene ni puede determinar qué pasará después de que haya ido o se haya ido. Como vemos, la preocupación de Pablo por la iglesia de Éfeso resultó ser legítima. Para cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, nos enteramos de que esa iglesia había dejado su primer amor. Eso hizo que Jesús dijera: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, versículo 5. Aun cuando Pablo tenía muchas razones para preocuparse, se enfrentó a la muerte triunfalmente. Él fue capaz de reflexionar en su vida pasada y decir: yo hice lo que el Señor me pidió que hiciera. Eso es todo lo que puedo hacer. No puedo garantizar el futuro. No puedo garantizar al sucesor. Solo puedo hacer lo que se me ha encomendado. Queridos amigos y queridos hermanos, ojalá cuando llegue nuestro día y nuestro espíritu abandone este cuerpo y nuestra alma se presente al Señor, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá ese sea el epitafio de muchos de nosotros. Saludos y bendiciones desde Bruselas para todos ustedes. Buenas noches.